en primero te voy contestando por parte, Pablo. Sí, es difícil para mí poner a uno por encima de otro, Mm. porque sin lugar a dudas han sido los dos mejores que he tenido. Quizás un poco para poner en contexto, separar, Guillermo es el mejor en la idea de juego. Creo que nunca he tenido un técnico que tenga esa idea y esa forma de jugar, partiendo obviamente desde la idea ofensiva, con ningún otro. Y su Luis, perdón, en línea general, o sea, en todo, como que Luis es bueno en todos los aspectos, o sea, es bueno, por supuesto, en su vida futbolística, es bueno también a la hora de hablarle al jugador, de generar un vínculo con el jugador, en donde siempre también tiene la medida justa y la palabra justa. O sea, Mm. si bien es muy cercano al jugador y genera una buena relación, con Luis sabés que la disciplina es 100% también. ¿Me explico? Entonces, Ujú. es excelente para darte un abrazo, pero también para echarte del entrenamiento si vos no estás comprometido y no estás con la cabeza 100% en lo que debes hacer. En ese sentido, es el número uno, o sea, Luis es un genio. Y después lo que mencionás vos, siempre hablo, Guillermo ha generado amistades aquí en Guayaquil, le gusta el país, entonces, también ha generado un sentido de pertenencia enorme. Sí, estuvo en casa el año pasado también y hablamos. Sin lugar a dudas, en cuanto a montos económicos, es imposible competir, porque ya se han generado un nombre y de lo bien que trabajan, que los mejores clubes también los buscan, ¿no? Y es difícil competir contra el poder económico de los brasileros, de los mexicanos. Yo también no hace mucho hablé con Luis y tenía hasta propuesta de Arabia. Entonces, claro, es imposible. Sí se puede hacer gestiones del día de mañana, siempre soñar con que vuelvan tanto Luis como Guillermo, porque también el hincha así siempre tiene el gran recuerdo de ellos dos por lo que han dejado, por el legado que han dejado. Pero la figura sí es muy difícil, Paul, es muy Sí. difícil, quizás con aportes privados, mediante empresas privadas, pero yo siempre digo también de hay que ser consecuente con lo que se dice y se hace, y nosotros siempre Sí. decimos que la parte financiera del club hay que cuidarla tanto como la deportiva, y quizás también estamos hablando por valores, pero muy por encima de lo que puede pagar hoy el medio ecuatoriano, ¿no? El Sí. volver a repatriar tanto a Luis como Guillermo. Y es algo que tal vez el Eh, hincha muchas veces no piensa, porque sobre todo en el caso de Guillermo, es un técnico que ha estado en el radar de la selección ecuatoriana de fútbol y de la selección de de México México. también. Una vez que te quiere la selección de México, o sea, esos números ya se te cuatriplican lo que debe haber sido antes y peor ahorita que está con final de Conca Champions. El rato que mientras más palmarés tenga su currículum, más caro se va a volver. Entonces, no. Sí, 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 Yo sí, soy el tal número cual uno que como lo decís. quisiera en Barcelona o en la selección, pero simplemente es un tipo que se va a volver impagable para nuestra realidad y hay que aceptarlo. Así que Sí, bueno, capaz que haya que jugarle por el sentimiento en ese lado, ahí porque, sí bueno, sería bueno. claro, porque Ahí la Guillermo, gente va a ser el que no va a estar feliz, en cambio, porque va a querer su tajada. Pero pero sí, no. bueno, Luis también, Luis tiene un gran aprecio, cuando yo he hablado con él me lo manifiesta sobre la institución, o sea, Barcelona también fue el primero que le dio la posibilidad de ser técnico a él, porque él venía de ser técnico interino en Lanús. Ujú. Entonces, Barcelona también le abre el mundo deportivo y después, por supuesto, se lo ha ganado, todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él. Pero bueno, también ha generado un gran vínculo con Liga de Quito, Luis, por lo que ha Sí. ganado, por lo que ha vivido en Liga. Creo que también ahí, en esa situación, Sí, lastimosamente ahí yo tendríamos que siempre sentía competir, a que, eso voy. sí, o sea, yo sentía que más había el apego todavía sentimental con Barcelona porque básicamente fue el gestor de ese título de la 14, creo que fue en su momento, bueno, 100%, claro. claro, del 2012. Pero Sí. claro, o sea, si ya después va y ganas un título internacional con el otro equipo, ya, porque la primera etapa de su el día en liga fue relativamente buena, pero dejó un mal sabor porque el hincha sintió como que los dejó por una oferta mejor en México. Entonces dije, bueno, todavía Barcelona está más pegado a su el día, pero ahora ya con lo que ganó también ya va a tener bastante más No, apoyo con ese hinchado. y sin lugar a dudas para Luis también debe haber generado un vínculo tan Sí, cercano con Liga, porque con Liga él consigue su primer título en su también. carrera deportiva. Bueno, después, obviamente.
por lo bien que hace su trabajo, terminó consiguiendo 2 títulos juntos y ahí en un lapso de una semana. Sí. Pero también creo que, imagino que para Luis debe ser imborrable el hecho de, es como, no sé, de tu primer novia, ¿no? O sea, Sí, 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 el sí. primer título, entonces yo creo que para él también sí, sí, debe haber generado un vínculo muy cercano. Mati, una corta antes de brincar a otros temas. Hablando de sentido de pertenencia, de alguien que, ejemplo, está siendo candidato ahorita a la presidencia de Barcelona, un club en Ecuador, eres nacionalizado ecuatoriano, tienes hijos todavía que están ahí, has jugado por la selección del Ecuador. Esa parte es la que quiero abordar brevemente porque en el caso de que ganes vas a tener otro jugador en el club actualmente como Burray, que está todavía en el radar de la selección y tal vez puede formar parte de la nómina para eliminatorias. ¿Cómo es para el jugador, el futbolista nacido en la Argentina, que se nacionaliza ecuatoriano y vive el mundo selección? ¿Te tratan diferente? ¿Te hacen sentir parte? ¿Cómo es estar ahí metido ahí adentro como un futbolista que nació en la Argentina, pero es ecuatoriano? No, no, primero es maravilloso porque después, más allá de las nacionalidades, o sea, respirás lo mismo, o sea, es fútbol. O sea, sos futbolista, te entendés con el que está al lado, así sea argentino, ecuatoriano, japonés, o sea, te une la misma pasión y después a mí me ha tocado ser parte y también tipos que han hecho una carrera exitosísima a nivel europeo también vienen y se quieren interiorizar de lo que es Barcelona, de cómo es Barcelona, siempre mantienen ese arraigo hacia su país y siempre están pendientes también del fútbol nacional. Y la verdad que mi experiencia fue maravillosa, yo en su momento también en las convocatorias con Javier, también él ha vuelto feliz de vivir esa experiencia y de que también los mismos jugadores ecuatorianos también lo hacen sentir y ver como uno más. Que en definitiva de eso se trata, ¿no? De que se integren lo más rápido posible, porque después, es lo que hablamos quizás anteriormente, todos buscan el mismo beneficio, ¿no? El ganar, el cada vez tratar de hacer una mejor selección, el competir en eliminatoria, bueno, ahora que se avecina la Copa América y también tener el sueño y la ilusión de siempre romper esa barrera de lo que han hecho jugadores u otras selecciones, ¿no? O sea, ponerse como, no límites, sino como objetivo, el hecho de clasificar a un mundial y clasificarse de la mejor manera, el hecho de participar a una Copa América, seguramente esa, estoy seguro que apuestan a ser la mejor selección en una competición de Copa América, el por qué no soñar con ser campeón, sino llegar a las instancias finales que siempre un poco se le ha hecho esquivo a la selección en este torneo. Pero las vivencias desde dentro, Paul, son maravillosas y eso también habla de los jugadores que te lo hacen sentir de esa manera, ¿no? Cuando inclusive en mi periodo siempre también se dijo, ¿viste? Pues se dicen tantas cosas, Sí, no, que los nacionalizados no, que no quieren nacionalizados, que se va a romper el grupo si se trae un nacionalizado. Y es todo lo contrario. Cuando vos estás ahí dentro, te das cuenta que el entorno, el contexto, se dicen tantas cosas y generan una fábula tremenda. Y lamentablemente hay gente que consume, porque la prensa también genera eso, ¿no? O sea, y muchas veces una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Pero después es totalmente distinto, te lo puedo asegurar. Y esa fue mi experiencia personal y esa vivencia dentro de la selección. qué buenísimo que lo digas, es verdad. Y peor ahora en estos tiempos de tanta modernidad, globalización, por lo menos los jugadores que están empezando a jugar ahora, que serán, qué sé yo, ya noventas o pasado el año 2000, año de nacimiento me refiero. Ya viene ese efecto también de la migración, entonces cada vez vemos más en la selección, ahora tenemos un alemán nacionalizado, o sea, Yeboah, tenemos Jeremy Sarmiento que creció en España, entonces es español, pero jugó por Inglaterra, pero ahora juega por Ecuador, entonces cada vez más van a empezar a aparecer estos jugadores que tienen diferentes contextos y culturas, más los que se vayan nacionalizando, entonces ya ese discurso cae de viejo, como dices, de que no, va a romper el grupo, cuando vemos que no es Sí, el no caso. existe. Sí, no existe.